Bendito Padre Celestial, le alabamos, le exaltamos, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Dios amado, nos presentamos y le pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, que sea usted limpiándonos todo aquello que impide su gloria. Gracias por esa sangre vertida allí en la cruz, porque usted pagó, Señor, por nuestros pecados y hoy día, Señor, tenemos la claridad y la seguridad que a través de Jesucristo tenemos esta salvación hermosa y permite, Señor, permanecer y a través de este estudio, Señor, cada día, Señor, ir fortaleciendo en conocimiento y que no seamos solamente oidores, sino que hacedores de ella. Bendiga a nuestro hermano José, papito amado, así cada uno de aquellos que se conectan, Padre bendito, y que podamos seguir creciendo en tu palabra y en tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Gracias, Armando. A ver, eh, vamos a leer del 8 al 20, a ver si alcanzamos hasta el 20, esa división. Serían 12. A ver, hermano Leoncio, a ver si lo molestamos. Está por ahí. Recién lo vimos. Aló. Hola, Hola, hermano, buenas noches. Sí, ¿nos puede ayudar con la a ver, lectura? ¿Ah? estoy por altavoz y no puedo. No, no lo escuché bien ahí. ¿Puede leer una parte? Hay problema con el audio, parece. Sí, hermano, a ver, Ahora sí, ya. capítulo, 12, del versículo 8 al 14 lea usted. Yo leo del 15 al 20. ¿Está bien? ya, Ya, gracias. Ahora sí. 12, versículo, no lo escuché, 8, versículo, versículo 8 al 14. ya, hacia adelante, 8 hasta el 12, ¿no? Hasta el ¿Sí? 14. ¿Está bien? 14. Ya, perfecto. Ok, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hasta ahí nomás. Entonces estamos aquí en la parte en donde seguramente el apóstol Pablo está respondiendo alguna consulta, porque vimos en el verso 1 que en realidad originalmente la forma de comenzarla es así. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero la mejor forma según el original, de comenzarla sería acerca de los dones espirituales. No quiero hermanos que ignoréis. O sea, él está recordando seguramente la consulta de los corintios, en este caso, puede ser directamente de ellos, y está hablando de los dones espirituales. Y ahora vamos a ver el versículo 8, lo otro ya lo hemos visto. Entonces, aquí estamos viendo
En el verso 7 que a cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para el bien común. Eso es lo que vimos. Entonces, no es para el bien de uno solo, para egoístamente uno guardarse eso, sino para el bien común. Todo lo que el Espíritu ha dado en cuanto a los dones. ¿Ya? Y la manifestación dijimos que era el hecho de manifestar lo que es el poder y la gloria de Dios. Eso lo vimos ahí en 2 Corintios capítulo 4. Verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí hay una distinción en la palabra otro. Hay una palabra que es alos, que es otro del mismo tipo, y hay otra que es heteros, por ejemplo, heterosexual, significa que se une a otro sexo, no al mismo, ¿ya? Y alos significa otro del mismo tipo. Entonces, aquí sería cuando dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahí está hablando de otro que son más o menos del mismo tipo, ¿ya? La sabiduría y el conocimiento. Entonces, el conocimiento, la ciencia, es lo que yo voy guardando aquí en mi mente, en el cerebro, en el estudio, ¿verdad? Se guarda el conocimiento, pero la sabiduría tiene la importancia de tomar ese conocimiento y darlo a conocer, expresarlo, interpretarlo para el bien de los demás, en la enseñanza, ¿verdad? En la edificación, en el consuelo, en la exhortación, es decir, palabras de amor. Todas tienen que ser de amor. Aquí no es un asunto que tiene que ser impuesto, sino tiene que ser en amor. Todo lo que se enseña de acuerdo al conocimiento. Pero si eso lo va a desarrollar después en el 13, el amor, porque el amor ahí es el amor en el ministerio, el capítulo 13. Entonces, aquí lo que está enseñando es que son como grupos ya que tienen una manifestación muy similar, parecida, y se pueden entender unos a otros. El otro día hablamos, por ejemplo, si hay un grupo de mecánicos, así lo dijimos más o menos, y hay un grupo de que son los que hacen el aseo. No, el mecánico no le va a preguntar al de aseo, oye, ven para acá, ¿qué piensas tú de esto? No, pues, le pregunta a los mismos que son mecánicos y tienen que ver con eso, que manejan esa línea, ese rubro. Y los del aseo, entre ellos, ¿verdad? Tienen su jefe, tienen su administración en un sentido propia, ¿verdad? Sus propios jefes para esos grupos. Entonces aquí son creyentes que tienen lo relacionado con el estudio y con la expresión de la palabra de Dios en el poder del Espíritu de Dios, que es la sabiduría y la ciencia o el conocimiento. Entonces el conocimiento es lo que uno va adquiriendo y la sabiduría es la expresión de ese conocimiento. No todos conocemos, no todos sabemos. En la experiencia, por ejemplo, en la familia, no todos lo conocemos. Pero la sabiduría tiene que ver con el hecho de conocer, de interpretar, de leer, de ver bien, y uno después, las acciones que antes las hacía erróneamente, va puliéndola, mejorándola, y esa es la madurez. Entonces, aquí en el verso 10, comienza diciendo, espérense, a ver, ya, en el verso 9, dice, a otros fe por el mismo espíritu, a otros dones sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, hasta ahí nomás es otro grupo más, ¿ya? Son 5, me parece. Entonces dice, a otro fe, y ahí es hétero, distinto. Es decir, que esto es una línea distinta de manifestación del espíritu, que es fe en el mismo espíritu. Y seguramente aquí la fe a veces es un poco compleja aquí poder decir si es fidelidad, lo que sea, pero son hermanos que tienen la capacidad, ¿verdad?, de una confianza muy superior, ya con respecto al poder, a la gracia de Dios y a las manifestaciones de Dios. Entonces, seguramente aquí está la oración de fe poderosa, porque este hermano cree. Ya si tuvierais fe, ¿verdad? Como un grano de mostaza dirías a esta montaña, échate al mar y se echaría. Esa es la fe. O sea, no todos tienen esa fe de este tipo. Todos tienen la fe salvadora, ¿verdad? Con respecto al Señor, que ha creído en Jesucristo como su Salvador, los que son creyentes. Pero aquí parece que hay algo que Dios da con respecto a ciertas cosas
que no es lo común, sino es una fe superior, ¿ya? Y probablemente tenga que ver con eso, con el hecho de tener el poder en la oración, ¿verdad? La confianza en Dios superior. Dice, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Y ahí cuando dice por, es en, el mismo espíritu se puede traducir por, está bien, ¿ah? Pero entonces tenemos este grupo, fe en el mismo espíritu y a otro dones de sanidades en el mismo espíritu. Es decir, la sanidad, el don de sanidad era que lo tenían ese don de sanidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, solamente como un ejemplo, cuando Eutico cayó, ¿verdad? Cuando estaba ahí en Troas, cayó de la altura y lo levantaron muerto, él se echó sobre él y lo resucitó. O sea, eso él lo tenía, él no tenía para qué llamar a alguien más, ni decirle, Señor, levántalo, haz algo, nada, si él lo tenía, lo que tiene, lo que tengo te doy. Por ejemplo, Pedro y Juan cuando estaban entrando al templo dice, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. Levántate, dice, y anda. Y el paralítico anduvo. ¿Por qué le dijo lo que tengo te doy? Porque Dios se lo había dado, ese don lo tenía. Y no tenía para qué ir a buscarlo a otro lado o hacerlo de una manera como un proceso, ¿ya? Que lamentablemente en este tiempo ha habido, todos sabemos, no sé si todos, pero sabemos que hay mucho engaño al respecto para que la gente cree una cosa que en este momento no es necesaria. Entonces, ¿qué es lo que significaba en ese tiempo esos poderes? Bueno, es simplemente porque estaba en un periodo transitorio, ¿verdad? Que está recién, el Señor había muerto hace muy poco, entonces hay un periodo transitorio en la formación y el desarrollo de la iglesia y también para que se creyera que realmente el Hijo de Dios o el reino de los cielos se había acercado. Entonces todos estos poderes fuera y dentro de la iglesia era para que se manifestara la realidad que el rey o el reino se había acercado. ¿Ya? Estuvo presente el rey, pero cuando él salió, él capacitó a los suyos, no solo a los apóstoles, sino también a la iglesia, para que ello continuara por un tiempo transitorio. Y especialmente hasta que el Evangelio llegase y alcanzase todo lugar y también estuviese completa la palabra de Dios. Entonces hay varios motivos por los cuales en ese tiempo había tanta manifestación de poder. O sea, el que tenía don de sanidad lo sabía. Miren, en Santiago, dice así, a ver, en Santiago, capítulo 5 parece que dice así, miren, lo voy a leer. En verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Ya avanzado, porque ya aquí estamos sobre el año 60, más o menos, ya pareciera que los dones de sanidad no estaban tan activos, porque aquí podía venir uno que tenía don y listo, y lo mejora, pero no estaba, al menos no estaba tan abundante como en el tiempo de los Corintios, el año 50 más o menos, no estaba al principio. Entonces hay un periodo transitorio en que estos dones iban bajando y después iban desapareciendo. Ahora, por ejemplo, Timoteo tenía una enfermedad al estómago, ya le dice Pablo que tome un poco de vino por causa de su estómago y también sus diversas enfermedades. Tenía otras enfermedades. ¿Y por qué Pablo no fue y no mejoró? Porque Pablo seguramente el don, eso iba desapareciendo. ¿Ya? Está también Epafrodito, que estuvo a punto de morir cuando fue a visitarlo y le llevó la comunión, que era dinero, de parte de los creyentes de Filipos, y estuvo a punto de morir. Pero Pablo, ¿por qué no pudo mejorarlo allí, en ese tiempo? Claro, probablemente eso ya estaba desapareciendo, el don de sanidad, y Pablo tenía todo eso. Tenía el don de lengua, tenía el don de interpretación, tenía el don de sanidad, profecía, la tenía todo. El apóstol Pablo era muy completo porque era necesario en ese tiempo. Entonces, eso, claro, esos dones se fueron diversificando dentro de la iglesia porque era necesario en ese tiempo para manifestar que el poder de Dios estaba aquí en la tierra. Pero después, cuando ya el Evangelio está avanzando, ya no es necesario, si ya está hecho ya. Entonces, el Señor,
Cuando estuvo en la tierra, él mostró su identidad, ¿verdad? La identidad es que a través de las señales, a través de los milagros, él manifestó que él era el Señor, y lo repito, que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, ¿cómo lo hacía? Él hacía un milagro, un poder, y la gente se reunía, y él hablaba y predicaba. Entonces, eso llamaba la atención a la gente. Ningún hombre ha hecho lo que este hizo, ninguno. Entonces, era algo especial para atraer la atención de la gente. Escuchaban, no muchos creían o no todos creían, pero era para que se fueran informando de que el Señor estaba en la tierra, ¿verdad? Bien, eso. Entonces, los dones eran temporales, ¿verdad? Por causa de este periodo transitorio, pero después iba bajando y en este momento no debería de estar. Es- Dios es el mismo. Dios puede sanar. Dios sana incluso a las personas que no son creyentes. ¿Cuántos hemos escuchado de personas que han tenido cáncer y otras cosas? Cómo personas se han salvado de manera milagrosa de distintas situaciones. No podemos estar cerrados a eso de que Dios sí obra y mejora a las personas porque Él es soberano y Él es libre para mejorar a quienes no le conocen incluso. ¿Por qué? Porque eso también Él lo hace directamente, permite que muchos busquen al Señor. Algunos no lo hacen, pero muchos buscan al Señor y permite muchas cosas, ¿ya? También los desastres, ¿verdad? Las catástrofes las permite Dios para hablar a las personas. Pero también su poder es el mismo. Lo que pasa es que el tiempo, el periodo es distinto. Si yo, por ejemplo, voy a una, no sé, pues, eh, a donde una familia que recién la conozco. Le digo, hola, que yo soy José Reyes, esposo de tanto, 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 ya. Y voy después. No voy a presentar de nuevo, ¿para qué? Pues si ya me presenté la primera vez. Hola, ¿cómo están? Nomás, pues. Entonces, la presentación, ¿verdad? La identificación, las credenciales se presentan en su tiempo necesario, pero después ya no, pues ya no es necesario seguir presentando las credenciales. Y todos estos poderes tienen esa función. Entonces dice, dones sanidades por el mismo espíritu. A otro, el del mismo tipo, del mismo grupo, ¿verdad? Dice el hacer milagros. A otro, profecía. Y aquí profecía es muy difícil que sea la profecía, la revelación de Dios, sino otro tipo de profecía. Mire, leamos allí relacionado con Agabo el capítulo 11 de los Hechos. A mí me parece que tiene que ver con esa profecía ya más personalizada, más particular, más que la profecía que tiene que ver con la enseñanza o con ese don estático en que a través de los profetas Dios hablaba y enseñaba a la iglesia. Me parece que aquí es más particular. Dice así, el verso 27 del capítulo 11 de los Hechos. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y después en el capítulo 21, directamente relacionado con el caso de Pablo, dice así, verso 10 del capítulo 21 de los Hechos, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, es decir, al apóstol Pablo después que haya revelado esta profecía. Entonces, aquí, aunque son profecías relacionadas con cosas que van a acontecer, son más particulares. Me parece que esa es la profecía. Entonces, a ti te va a pasar esto, te va a acontecer esto, eso que muchos ahora están tratando de hacerlo, pero al final pasa a ser el uso de la adivinación, como lo pasaba en el capítulo 16 con esa mujer poseída por un espíritu que no era de Dios. Entonces, claro, la adivinación no es lo mismo que esa profecía. Aquí me parece que es un don relacionado con cosas que le van a acontecer a las personas, esta profecía, y tiene que ver con los milagros y también está en el grupo de las sanidades. A otro dice discernimiento de espíritus, ¿ya? Hasta ahí el grupo, ¿ya? Todo ese comienza con héteros en el verso 9, que lo distingue de sabiduría y ciencia o conocimiento, y está en el grupo fe, dones de sanidad,
hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Y todo esto en el mismo espíritu, ese uno y el mismo espíritu. Mire, veamos 1 Juan capítulo 4, relacionado con el discernimiento de espíritu, que era importante en ese tiempo, ¿no? Dice así. Ahora, aunque no es un don en sí mismo, nosotros tenemos la escritura ahora para ver si realmente el que está hablando las cosas de Dios. Entonces, el capítulo 4 de 1 Juan dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Especialmente la línea llamada docetista, que docetista significa algo que es una aparición nomás, que no es real. Entonces, cuando dice que el Señor no vino en carne, los docetistas, la línea docetista enseña eso, que fue una aparición nomás. Incluso dicen que aunque el Dios estaba en la persona de Cristo, cuando subió a la cruz, Dios lo dejó y solamente estaba la persona. Bueno, todas esas cosas enseñan. Aquí, en 1 Juan, que estamos al año ya 90 y tanto, 85, 90 por lo menos, ya no habla del dones de discernimiento de espíritu, pero sí está hablando de la importancia de probar, de discernir los espíritus, pero ahora lo que tenemos para poder corroborar es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos ahora. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Hechos, ya es un poquito distinto, pero me parece que en el 14 está, si no me equivoco. Espera un poquito, a ver. O está un poquito después. Filipos, no me parece distante. Está antes de Berea, los hermanos de Berea. ¿Alguien me puede ayudar? Me parece que está en el 13. No. Pero ellos se perdió. 17, hermano. 17, era después. Ya. 17. Ya. Entonces dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, escudriñaba el Antiguo Testamento, que es lo que tenían, para corroborar que las cosas que le estaban enseñando eran correctas. Y eso está bien. Hay que escudriñar, no hay que creer todo lo que se dice, hay que escudriñar y tratar de confirmar si es así o no. Y si no lo entiendo así, hay que esperar el momento en que Dios lo aclare. Y mientras yo sigo así nomás, hasta que Dios aclare los distintos puntos de la escritura. Entonces, la interpretación, discernimiento de espíritu tiene que ver con qué espíritu está detrás de esta persona, de este profeta, etcétera. Lo tenían. Y cuando lo tenían. Ahora, ¿cómo lo manifestaban? No sé, pues seguramente hablaba en voz alta, no sabemos si este no es de Dios, este no enseña las cosas de Dios. Y los otros tenían que corregir porque en el fondo era un don divino. Ahora tenemos la palabra de Dios para eso. Entonces tenemos ese grupo. Y ahora hay un último grupo que dice, ese otro nuevamente es hétero, ¿ya? Que es otro grupo de dos dones que son diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿ya? En ese tiempo estaba eso, ¿ya? Y cuando habla de diversos géneros, porque en el fondo el Evangelio y la palabra de Dios en ese momento se estaba creciendo, se estaba manifestando hacia afuera. Entonces, algunos lo interpretan como idioma, como en Hechos capítulo 2, que habla de que son idiomas, ¿ya? Y lo expresa de esta manera en el capítulo 2 de Hechos. Dice así. Dice, verso 5 capítulo de Hechos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas
las naciones bajo el cielo. Ya había muchos judíos porque tenemos que acordarnos que hubo dispersiones previas, ¿ya? Hubo distintas dispersiones previas y posteriormente también. Entonces los judíos estaban en distintas naciones. Y dice, y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cuál es? En la donde ellos vivían. ¿Ya? Eso. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros? Hablaban más bien en arameo. ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ya? O sea, esto ya habían pasado generaciones y ellos habían nacido en distintos lugares. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Entonces ellos tenían su propia lengua. Entonces allí lo que el Señor hizo, que cuando descendió el Espíritu de Dios, es que se posaron lenguas como de fuego sobre ellos, pero en el fondo era porque Dios le estaba proveyendo el poder para hablar el idioma el origen de las distintas personas judíos que estaban ahí presentes, porque los judíos venían de todo el mundo, ¿ya? Para unirse allí en Jerusalén para las fiestas. Entonces, diversos géneros de lenguas tiene que ver con eso, y todavía aquí está presente porque todavía está en ese periodo transitorio. Y a otro, interpretación de lengua, a otro, no necesariamente el mismo, y normalmente no era el mismo el que interpretaba. Entonces, ese se complementaba con el intérprete de lenguas, ¿ya? Y el intérprete es el que traduce o pone en palabras, ¿ya? El que aquello idioma, él interpreta, ¿verdad? Lo traduce para los que están ahí, el idioma de ese lugar, y además dice ahí, lo articula, es la palabra articular. Esa es la palabra interpretación, traducción, poner en palabras, articular, lo que este otro creyente hablaba en lenguas. Mire, veamos el capítulo 14. Verso primero, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Reconoce que habla, ¿verdad?, por el Espíritu, pero habla cosas misteriosas, es decir, habla cosas que no todos están entendiendo, el público. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, es decir, la enseñanza, la interpretación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, algunos tenían lenguas y por lo que dice ahí, él mismo podía interpretar, pero a veces había otro que tenía la interpretación de esas lenguas, ¿ya? Pero todo era en el fondo el mensaje divino. Si no había interpretación, que hable para sí, pero estaba. Entonces, en ese tiempo era así, porque tiene la idea de la masificación del evangelio que alcance a todos los idiomas, a todas las personas. Esa es la idea que está sentada aquí. Y ellos dos están con halos, los dos se unen como en una misma línea, ¿ya? Entonces son como partes del cuerpo que tienen una función semejante y que se complementan unas con otras. Esa es la idea, por eso está en 3 grupos. Después dice, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, no es lo que yo deseo, sino lo que el Espíritu quiere, como Él reparte. Dice, todas estas cosas, ¿qué cosas? Todos esos dones, todas esas cosas que se hacen, las que vimos desde el verso 8 al 10, las hace uno y el mismo Espíritu. Algunos tiempo atrás me preguntaban, bueno,
o tenía la duda, ya había una duda ahí de que cuando dice uno y el mismo espíritu, está hablando que lo hace la persona y el mismo espíritu. Esa es una interpretación. La otra es que lo haga un espíritu y siempre el mismo. No sé, según el contexto, uno se acerca, se llega más al hecho de que aquí está hablando de que es un espíritu y el mismo, porque hay espíritus que no son de Dios, y los espíritus que no son de Dios contradicen. Van a decir que Jesús no vino en carne, que Jesús no era Dios, que era un Dios como otro, van a decir otras cosas. Entonces, según el contexto, según lo que sigue, pues lo otro también estaría bien que lo hace la persona y el espíritu es el mismo, pero aquí pareciera que está enfatizando el hecho de que es un espíritu, pero siempre el mismo. Entonces, todo lo que se hace está en concordancia. Todo lo que se hace en plena armonía. Todo. Nada es desarmónico, nada es desordenado, nada es que se oponga una cosa a otra. La maravilla del espíritu es que es uno y el mismo, y él controla, él da los dones y además controla todos estos dones. No sé, como lo hemos dicho, no se va a contradecir ni se va a tropezar a sí mismo. Entonces todo de manera dinámica, ¿verdad? Y que va y funcional, como el cuerpo. No voy a estar golpeando yo mismo. Hay enfermedades, por ejemplo, que no sé cómo se llaman ya, pero que uno se golpea a sí mismo, se daña a sí mismo. No son necesariamente depresivas, sino son otros tipos, unas cosas un poco del cerebro que fallan, y uno se hace daño a sí mismo, pero eso porque el cuerpo está enfermo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un cuerpo en donde el espíritu está controlando cada función. Entonces dice, pero todas estas cosas, eso hay que reconocerlo, que todo no es una cosa mía, sino del espíritu. Si yo realmente le permito al espíritu hacer según el don que le haya dado a cada uno. Dice uno y el mismo espíritu. Me parece que por eso fortalece el hecho de que es el mismo espíritu. No puede contradecirse. Si hay contradicción, hay que empezar a dudar si es el que dice en el espíritu ahí, si es o no es. Y según lo que enseña en este tiempo, ver si la palabra de Dios enseña eso o no. Dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, aquí no es según lo que yo quiero, según lo que el creyente piensa que el Espíritu ha de darle en cuanto a los dones. Hemos dicho ya que allí en Romanos es Dios, ¿verdad? Quien da de acuerdo a la medida de la fe. Aquí habla del Espíritu. También menciona a Dios en los versículos, ojalá que alcancemos, pero aquí es más bien el Espíritu el que reparte y controla. Pero todas estas cosas, todas, no algunas, toda la función la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo o distribuyendo o asignando a cada uno en particular, es decir, a cada miembro en particular. El Espíritu se ocupa de dar a cada miembro que forma un cuerpo, porque el cuerpo, aunque es uno, son muchos miembros, pero da la función a cada miembro, y esto a cada creyente, hombre y mujer, en particular como él quiere. ¿Ya? Y esa palabra querer ahí no es esa palabra de un deseo solamente, sino que aquí es mucho más fuerte, es una palabra mucho más fuerte, es un designio divino. ¿Ya? Miren, esa palabra significa formar un criterio que lleva a una decisión. Es decir, el Espíritu Santo forma un criterio y lleva una decisión. ¿Toma en cuenta el carácter de la persona? Me parece que no está fuera que él tome en cuenta a la persona, la conoce, Dios conoce a todas las personas y conforme a ese criterio toma la decisión de qué dones para esta persona o qué dones son para esta persona, como el apóstol Pablo tenía muchos dones. Entonces, hay un criterio divino, no lo da porque sí. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo descubrimos, pero hemos de descubrir lo que el Espíritu Santo está haciendo, no lo que yo quiero, lo que Él hizo según su decisión, conforme a un criterio. Y estamos hablando que Él es Dios, el Espíritu. Entonces dice, como Él quiere, es decir, como considera conveniente, como le place. Entonces, Dios puede hacer como Él quiere, porque Él piensa que este hermano, esta hermana conviene que tenga este don, es conveniente, y lo hace porque a Él le place así.
Ahora está el deseo, por supuesto, ¿verdad? El que desea enseñar, que desea ciertos dones, está bien. Ahora, que Dios responda a eso en su momento no sabemos, pero sí lo que hace, lo hace un previo, dice, criterio que lleva a una decisión. Se enseña que el creyente cuando se convierte ya es dotado. No sé, puede que sí, puede que no. Todavía no me convence todo, eso no me convence todavía, ¿ya? No estoy seguro. Si hay alguien que pueda confirmar eso con la Biblia, pero yo no lo tengo todavía confirmado. A veces uno piensa que cuando se convierte, quizá hay un proceso en que el espíritu, no sabemos cuánto tiempo, toma un criterio y después una decisión. En el momento no sabemos. No me convence que el don lo tenga de inmediato. Lo que sí, uno se va dando cuenta de lo que Dios le ha dado en el tiempo. Ahora, ¿cuándo se lo dio? ¿Cuándo se convirtió? Puede ser, pero no sé si es así, pero en algún momento lo da al convertirse o en el proceso después de haberse convertido. No sabemos. Ahora, Dios necesita conocer a lo si lo conoce de antes. Ahora, ¿cuándo se lo dio? No sé si la Biblia realmente enseña que lo da de inmediato cuando uno se convierte. Algunos enseñan que sí, ¿ya? Pero eso. Pero es como Él quiere, ¿ya? Entonces, en el fondo yo tengo que descubrir lo que Él hizo. Cuando uno se da cuenta del don que le ha dado, uno va a dar cuenta de la sabiduría de Dios. Si yo quiero tener lo que yo quiero, el don que yo deseo, me voy a dar cuenta que es un error, que voy a estar como poroto, ya más perdido que poroto emparrillado, po. Perdido totalmente, po, hermano, totalmente, haciendo lo que no soy, haciendo lo que no soy. Entonces, verso 12 dice así, porque así como el cuerpo es uno, está explicando, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, los miembros tienen distintas funciones. No todo está preparando para lo que viene después. No todos tienen la misma función, pero se complementan. Es un organismo que funciona. Si todos nosotros supiéramos el don en el desarrollo siempre es el mismo, estudiando la Biblia y entendemos cuál es nuestro don, va a ser para beneficio del cuerpo y además voy a estar en la función que Dios me ha dado, que me corresponde. Entonces, dice, la explicación. Porque así como el cuerpo es uno, es un solo cuerpo, un organismo, y tiene muchos miembros, porque un cuerpo no es un solo miembro, tiene muchos miembros, eso es lo que se entiende. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es decir, los miembros no pueden estar como Picasso, como pintura de Picasso, ya dividido y lanzado a cualquier parte. No puede ser un Picasso, no puede, ya que es una de las técnicas que él usa, el de poner los miembros en distintas partes, fuera de un cuerpo, no puede ser, ¿ya? Entonces, un cuerpo tiene muchos miembros, pero esos miembros son uno solo. Son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Eso es lo que está enseñando aquí. Y eso es lo que hace Dios y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Dota, no para que yo me vaya, el miembro se vaya para donde quiera, sino para el beneficio, como lo hemos visto en el verso 7, para provecho, ¿ya? Es decir, para el bien común, para el bien del cuerpo. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Antes de ver eso, en realidad, uno quisiera decir, hermanos, que nosotros tenemos la tremenda posibilidad. Hay un servicio personal, ya un servicio que uno lo hace personal en distintos lugares donde el Señor le guíe, ¿verdad? Pero sigue siendo del cuerpo. Y en el cuerpo, uno tiene que para ser de beneficio, uno tiene que saber cuál es su función. Aunque los otros no quieran reconocerlo, algunos no lo van a reconocer, otros sí, pero cuando Dios está allí van a reconocerlo. ¿Cuál es tu función? Y te van a dejar tranquilo en tu función. Y no te van a poner en otro lugar donde no es tu función. Después hablar de los miembros del cuerpo. Entonces, uno tiene que saberlo. Tú tienes que saberlo. Pero tú también saber que es para beneficio del cuerpo, no para beneficio personal, sino del cuerpo. Entonces, esa es la maravilla, que siendo tantos los creyentes, siendo tan diversos, el Señor, el Dios en Romanos capítulo 12, destaca el Espíritu aquí, todo lo hace para que funcione como un solo cuerpo. Aquí en Corintios está hablando de la iglesia local,
¿verdad? Las distintas iglesias locales. En Efesios está hablando de la iglesia universal, también como un cuerpo, pero aquí local para que funcione como tal, en los distintos lugares donde se reúne la iglesia. Entonces, cada iglesia es un cuerpo que funciona y Dios provee para que ello funcione por el Espíritu de Dios, dándole el lugar que corresponde para su servicio y beneficio del cuerpo o provecho del cuerpo. Entonces nosotros podemos ser de mucho beneficio si entendemos estas cosas, si crecemos, si maduramos, si damos lugar a Dios, si damos lugar a comprender cuál es el lugar que Dios nos dio para el beneficio del cuerpo. No solamente servirle a Él, lo cual está bien, pero en este caso para el bien del cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está explicando, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahí la mejor traducción es así también el Cristo. Y cuando dice el Cristo, está hablando del cuerpo. Y cuando dice el Cristo, también en Efesios está hablando del cuerpo. El cuerpo que es, en este caso, la plenitud de Cristo, ¿verdad? El complemento del Señor. Él es la cabeza, ¿ya? Pero cuando habla del cuerpo, la función de la iglesia, habla de todos los miembros, pero la cabeza es el Señor, ¿ya? Entonces, aquí habla así también el Cristo, es decir, el Cristo funciona como un cuerpo. Mire, leamos el verso 27, dice, del mismo capítulo 12 de 1 Corintios, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué dice miembros cada uno en particular? Es que yo soy miembro de ese cuerpo y todos pertenecemos a ese cuerpo como iglesia, aquí como iglesia local. Y como dijimos, se amplía en Efesios como la iglesia universal. Dice así también el Cristo. Mire, leamos Romanos 12 también, 4 y 5. Dice así. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y la palabra función ahí es práctica, acción u obra. No todos tienen la misma función. Y está de más ahora hablar del cuerpo nuestro, si es así. Ya después vamos a hablar algo de eso. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces dice, así nosotros siendo muchos los creyentes, en este tiempo en la iglesia, aquí más general también, en Corintios más la iglesia local, dice, pero aquí está como está el fundamento, la base, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, nosotros nos debemos unos a otros para ayudarnos, para poder que el cuerpo pueda funcionar. Entonces la mano, el ojo, el oído tienen su función para el beneficio de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Veamos el verso 13 para avanzar. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es la realidad de todos los creyentes, previamente a los dones. Esto está hablando de lo que pasa con todos los que son los creyentes, pero siempre tenemos que mirar aquí la iglesia local, ¿verdad? Y todas las iglesias locales. Entonces aquí está explicando, pero a la vez es causal. ¿Por qué? Porque en el fondo está diciendo la causa, ¿verdad? Lo que causa el hecho de ser un cuerpo. A ver, Hechos 9, 18 al 20 me dice, a ver, vamos a ver ahí, hermano Leoncio, del 9, 18 al 20. Lo voy a leer acá. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, cuando estaba en la casa de Ananías. Dice, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bebiendo todo alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios.
¿ya? Y todos le oían atónitos. Claro, el don lo tenía para predicar, pero él comenzó ahí recién a desarrollarse y a entender qué es lo que tenía. Ahora, lo único que sabía que él había conocido al Señor y predicaba eso, es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros cuando creemos no entendemos nada de la Biblia, muchas veces. Algunos sí, porque vienen de familia creyente, cristiana, y que ya tienen un conocimiento previo de puntos de la Biblia, aunque no sean creyentes todavía. Se convierten, ya tienen algo, un adelanto, por así decirlo. Lo que tenía Pablo en adelanto era la ley, pues manejaba la ley, pero tremendo, ¿ya? Era realmente un doctor de la ley, aunque él no lo reconozca, era un doctor de la ley. Aquí está comenzando recién a dar a conocer lo que él cree, pero todavía no está desarrollado, no sabe qué don tiene, no sabe qué es apóstol, no sabe nada. Le es indicado a través de Ananías lo que va a hacer, ya que va a hablar ante reyes, ante señores, etcétera, todo eso, pero todavía no sabe todo, todavía no lo vive. Entonces está en el desarrollo. Entonces, uno cuando se convierte empieza a predicar, a hablar del Señor, pero a lo mejor su don no es la predicación, sino es la enseñanza. A lo mejor su don tiene que ver con el cuidado, con el cuidado, la atención de los hermanos, no sabemos, ¿ya? Entonces, claro, todos deberían predicar, entonces él está ahí en un proceso de inicio en que él está manifestando su fe y Dios le ayuda, pero todavía no tiene todo el desarrollo, la claridad de el don o los dones que él tiene. Y al final todo desarrollado, todos los dones del desarrollado. Mire, a ver, mire, el verso 6 del capítulo 14, mire lo que dice. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿De qué me sirve? De nada, po. Después dice, a ver, verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado, ¿ya? Y había otro que hablaba de, ya, pero ahí, ¿qué significa? Que él tiene lenguas, po. Habla en lenguas, pero eso no lo sabía al principio, po. No lo estaba desarrollado al principio. Pero eso después se fue manifestando. Entonces, muchas cosas que el creyente tiene, los dones, pero tiene que ir desarrollándolo y lo vas conociendo después. Algunos antes, otros después. Entonces dice, verso 13, porque en un o por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí cuando dice solo, no aparece, ¿ya? Lo agregan para darle significado a la frase en la traducción. Entonces dice, porque en un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí en un cuerpo es hacia, is, la misma palabra que hemos visto alguna vez, bautizado hacia el nombre del Padre, hacia el nombre del Hijo, hacia el nombre del Espíritu Santo. Mateo 28 y 19 es is. Y aquí también dice, porque en un espíritu fuimos todos bautizados hacia un cuerpo. Es decir, fuimos ingresados hacia un cuerpo. Miren lo que está diciendo aquí. Nosotros pensamos que somos bautizados en Cristo y eso es verdad, que estamos insertados en Cristo, eso es verdad. Pero aquí Él está dándole el valor importante, muy importante, de que nosotros, cuando hemos creído, por el Espíritu hemos sido insertados o ingresados hacia un cuerpo. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso y no desligarnos de eso. Hemos sido introducidos hacia un cuerpo. Y dentro del cuerpo hay de todo. Miren cómo dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces está hablando en un sentido un poco externo e interno, que hemos sido agregados a un cuerpo y todos los que están agregados en el cuerpo hemos bebido, ¿verdad? El mismo espíritu. Entonces aquí habla de que el espíritu es como bebido, porque el espíritu entra. No sabemos por dónde entra, si por los oídos, por la boca, no sabemos. El Señor, o sea, Dios cuando le dio, sopló espíritu de vida a, a, a- a Adán, lo sopló por la nariz. Entonces no sabemos por dónde entra el espíritu, pero entra. Pero se nos ha dado a beber a todos, pero dice que ese mismo espíritu que se nos dio a beber, ese mismo nos ha ingresado a un cuerpo. No hay que ser individualistas. Todo lo que hagamos tiene que ser para el bien del cuerpo.
no para nosotros. Entonces dice, aquí está explicando qué es el Cristo, porque, que aparece en el verso anterior, al final, porque, por eso está explicando, en un espíritu fuimos todos bautizados hacia un cuerpo, y ese es el Cristo, un cuerpo, del cual Él es la cabeza, ¿ya? Sean judíos o griegos, está hablando de la diferencia racial, sean esclavos o libres, de las distinciones sociales. Puede que un esclavo sea el enseñador y el libre no. El hombre libre, el poderoso, el que tiene esclavos, no. O no necesariamente que él tenga esclavos, sino simplemente que no sea esclavo, porque el esclavo era en un sentido lo último, ¿ya? Y puede que en la iglesia sea mucho más dotado que uno libre, o que uno que tenga una condición económica alta o social alta. No tiene nada que ver y no debe haber ninguna envidia en eso. Dice, y a todos ya se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ese de un mismo no aparece así, sino, miren, dice, y a todos se nos dio a beber un espíritu. ¿Por qué lo hace así tan rápido? Porque cuando lo hace más rápido, ya lo hace tan rápido el acercarse al espíritu, porque quiere sobresalir el hecho de que el espíritu es uno solo. Cuando dice de un mismo espíritu, como que, claro, lo hace un poquito más lento, pero cuando dice se nos dio a beber un espíritu, es más rápido para hacer sobresalir el hecho de que el espíritu es uno solo, es un espíritu. Es decir, todos los creyentes tenemos el mismo espíritu, todos los creyentes han sido dotados por el mismo espíritu, según su voluntad, como lo dijimos ahí, tomando un criterio y que lleva a una decisión, que lo traduce aquí como Él quiere, ¿ya? Entonces, es un espíritu, no se va a equivocar Dios. Nosotros tenemos que descubrir en el crecimiento y desarrollo espiritual cuál es el lugar mío en el cuerpo para servir. Y servir feliz, gozoso. Ahora aquí vamos a ver que algunos quieren ser algo, pero no se dan cuenta de eso. ¿Ya? No se dan cuenta que eso no es un asunto de uno, y además que hay algunos de mucha responsabilidad que no todos lo pueden llevar. Y al final afecta al cuerpo, afecta. ¿Ya? Mire, Colosenses 1:18 dice así. Vamos a terminar luego. Dice así. Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza, Cristo, del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces está el cuerpo, pero dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ya? Entonces la iglesia aquí es el cuerpo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿Ya? Podemos ver también a ver si hay tiempo, espera un poquito. Ya, en Efesios. Veamos en Efesios. Efesios capítulo 4. Dice así. Del verso 14 me parece que es. Efesios 4:14. Dice así. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas o ligamentos que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí en la cabeza es Cristo, y Cristo es el que alimenta, ¿verdad? Y el que permite el desarrollo de cada parte del cuerpo. En Colosenses, en Efesios y en Colosenses especialmente habla de la cabeza, ¿ya? Que aquí habla del cuerpo, en Efesios, del cuerpo de la Iglesia Universal, pero ese cuerpo ya es alimentado por la cabeza. En Colosenses enaltece más la cabeza, ¿ya? Que es Cristo. Aquí el cuerpo, pero en dependencia de la cabeza. Lo leo otra vez, 16, dice, ¿de quién? De Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo, unido por los ligamentos, etcétera. Entonces hay un organismo unido, que es el cuerpo. Nosotros no podemos tirar hacia afuera para destruir el cuerpo, sino hacia adentro para fortalecer el cuerpo. Miren Pedro, primera de Pedro. Lo tenía para leerlo después, pero leámoslo ahora. Primera de Pedro. Dice así, en el capítulo 2, verso 4, dice así: acercándoos, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, aquí está hablando de una edificación, pero vivo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces aquí es un edificio, que tampoco puede en las piedras estar por allá, pues tienen que estar todas para poder conformar este edificio. Así también cada miembro conforma el cuerpo, que es un organismo vivo, porque tiene vida. Por eso esas piedras en Primera Pedro son vivas. Tiene otra relación, ¿verdad? Pero es lo mismo, es el mismo cuerpo. Entonces, verso 13, dice así: porque en un espíritu fuimos todos bautizados hacia un cuerpo. Es decir, el bautismo es que, en este caso, que hemos sido ingresados hacia ese cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos, ¿verdad? Se nos dio a beber un espíritu, uno y el mismo espíritu. Juan capítulo 7, lo voy a leer, eso sí. Juan capítulo 7. Dice, Lucas, aquí vamos a decir Lucas. Y aquí tengo una Biblia que no tengo marcado qué libro es, pues entonces tengo que buscarlo para allá y para acá. Ya, dice así. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí está antes de la venida del Espíritu en Pentecostés. Aquí está explicando lo que ya aconteció en Pentecostés y ampliando un poquito más para que cada uno de nosotros podamos entender cuál es nuestra función y qué es lo que somos. Entonces dice, y a todos se nos dio a beber ya un mismo espíritu. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Ahora, no todos estuvimos el día en Pentecostés, pero en un sentido podemos decir que todos los que van creyendo van siendo unidos en esa misma realidad. No cambia, no es que vaya siendo grupos distintos, cuerpos distintos. Somos unidos por el mismo uno y el mismo espíritu, ¿verdad? Al mismo cuerpo. Aunque estén divididas la iglesia, el cuerpo es el mismo. Todos los creyentes conforman ese cuerpo. ¿Ya? Aquí hablando como iglesia local y en Efesios como iglesia universal. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces aquí está dando otra razón, que nosotros la conocemos por el conocimiento de nuestro cuerpo, ¿verdad? De la función, cómo funciona el cuerpo. Dice, además, y esa además se puede traducir mejor, según lo que expresa el original, porque también, ¿ya? O sea, está agregando algo más. Está explicando con un agregado, porque también, ¿ya? Eso. Entonces uno va agregando cosas que son realidades y va fortaleciendo lo que dijo al principio, ¿ya? Entonces dice, porque también, es decir, el cuerpo no es un solo miembro. No puede ser un solo miembro, el cuerpo. No puede todos tener la misma función, no puede. Eso no es un cuerpo, sino muchos, es decir, dotada con distintas funciones, para que pueda caminar, para que pueda, ¿verdad?, no tropezar por la vista, a través de la vista, para que pueda digerir adecuadamente según el sistema digestivo, ¿verdad?, para que pueda, según el sistema endocrino, para que pueda captar toda infección y toda cosa mala, etcétera, ¿ya? Entonces, son sistemas, miembros y además sistemas que funcionan en el cuerpo
para el bien del mismo cuerpo. Todo lo que funciona, todo lo que hace el cuerpo tiene que ser para el bien del mismo cuerpo, y yo tengo que tener clara eso y no alejarme o sentir que yo no necesito a nadie. Después lo vamos a ver, ya no va a alcanzar, pero ahí vamos a ver qué es lo que uno puede decir que contradice la primera parte hasta el verso 14, aunque todo esto en realidad termina, se puede decir, en el verso 20, pero hasta el 14 está hablando de la realidad del cuerpo, y en el del 15 en adelante lo que uno pudiera decir que contradice la realidad de que el cuerpo tiene que funcionar, es uno solo y funciona según el lugar que el espíritu en este caso le haya dado según su soberanía. Entonces aquí estamos hablando del espíritu soberano, que es Dios, y que Él da como Él quiere, porque Él es Dios y Él es soberano. Pero además lo que hace, lo hace en la sabiduría de Dios, o sea, no la del hombre, la de Dios. Y nosotros lo que hemos de procurar reconocer con esto es cómo Dios hace las cosas, su sabiduría. Solamente ir descubriendo y conociendo las cosas, cómo Dios las hace. Y uno, cuando uno se dispone bajo estas verdades, se da cuenta que Dios no se ha equivocado. No se ha equivocado. Hermanos, cuando tú quieres hacer una función porque tú lo deseas, que Dios no te ha dado, te va a ir mal, te vas a equivocar y vas a perder el desarrollar la función que Dios te ha dado. El deseo puede estar, pero aquí, y no acusa al apóstol Pablo, sino que aquí simplemente está diciendo, hermano, no hagas eso porque te va a ir mal. No te vas a desarrollar correctamente y vas a tratar de hacer la función de un miembro que tú no lo sabes hacer. Siempre lo hemos dicho, cuando en la iglesia hay algunos dones que no están desarrollados o simplemente no están todavía, bueno, otro miembro lo hará, ¿ya? Tendrá que suplir el ministerio, el evangelio, ¿verdad? Y otros dones, tendrá que el pastoreo, ya, etcétera, tendrá que suplirlo, entre tanto se manifiestan los dones desarrollados. Por eso el apóstol Pablo lo digo, no sé si dotado desde que se convirtió, pero en un momento Dios lo dotó, pero no estaba desarrollado. Entonces predicaba el evangelio, no, predicaba y predicaba. Pero el misterio le fue dado después, cuando él estuvo en su hogar, allí. Entonces tuvo 3 años. Y, un poquito. Y ahí le fue dado el misterio, pero no antes, po. Él antes no entendía el misterio del evangelio, etcétera. Eso no. eh, en Arabia, estuvo 3 años en Arabia, y ahí el Señor le reveló y se fue desarrollando y fue conociendo más al Señor, y el Señor se le revelaba directamente. Entonces, cuando se convirtió, eso no pasó. Entonces, un desarrollo, no sabemos, lo digo, el momento en que él le fue dado el don, pero el conocimiento propio, el desarrollo, fue después, pues. Él no, nadie nace crecido o desarrollado, es un proceso. Pero la función está dada como cuerpo, está dada desde el momento en que el Espíritu dota al creyente. Entonces yo tengo que saber, a través de la Escritura, todos tienen que estudiar, todos tienen que crecer, todos tienen que conocer su palabra, la palabra de Dios, para desarrollarse y saber cuál es su función dentro del cuerpo y llevarla a cabo. Ya, como si ustedes lo leen del 14 especialmente al 20, después el verso 21, ustedes se dan cuenta que hay cosas que uno podría decir, pero que no corresponden y que afectan al cuerpo, afectan a la función como corresponde de un cuerpo, un organismo. Eso es lo que somos nosotros. Así que eso. Ahí voy a hablar algunas cosas ya después relacionadas con el reconocer lo que Dios ha hecho, seguir lo que Dios ha hecho, no lo que uno piensa, no mirar al otro ya como que le dieron, lo favorecieron con el lugar que le dieron en la función de la iglesia, porque cada función tiene su gran responsabilidad. Y la mayor responsabilidad es procurar andar bien espiritualmente, para poder servir en el espíritu y no en la carne. Esa es una responsabilidad de todos, no según la función que Dios le haya dado. Eso hay que reconocerlo. Y, y Dios hará lo demás en cada uno. Así que bueno, me alegro que estén aquí, que sigamos con la Biblia, y el Señor
nos dé entendimiento, porque todos estamos aprendiendo, nos dé entendimiento en todo esto y nos haga bien para nuestra vida espiritual. Muy bien, hermano. A ver, ¿a quién molestamos? A ver qué me responde este caballero. Daniel, ¿estás por ahí? Daniel Naranjo, te tengo identificado. Sí, hermano, estoy acá. Ya. ¿Cómo Estaba estás para meditando en lo orar? que estaba diciendo. Sí, ¿y cómo están tus vestidos? Semi Está rotos. semi rotos, ya. No tan, no, ya. Estamos mejor entonces hoy día, ya. ¿Cómo estás para orar? Ya. Qué alegría. Hola Johnny, ahí Johnny está No, no, no. súper preocupado por tus vestidos, ya. Tengo la rasgadura. Sí. Daniel, ¿te puedo pedir que ores para Ya. terminar? Ya, gracias. Sí, claro, no hay problema. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, porque es clara, Padre Santo, para nosotros. Padre Santo, a pesar de que quizás hayan partes que nos puedan costar, en general, eh, en lo completo, Padre Santo, bastante claro, Dios. Y Padre Santo, si nos desviamos, no es culpa tuya, no es culpa de tu palabra, no es culpa de tu espíritu ni del Señor, oh Dios, sino que es culpa nuestra. Y Padre Santo, por eso te rogamos que tú nos ayudes a entender siempre claramente tu palabra, Dios, que Padre Santo no nos desviemos de esta, que la tracemos bien, Padre Santo. Padre, te rogamos para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, lo que tú quieres de nosotros, lo que tú quieres de nosotros, donde tú nos tienes, en cada iglesia donde tú nos tienes, Padre Santo. Y que Padre Santo no solo lo entendamos, que no solo lo comprendamos intelectualmente, Dios, sino que también, Padre Santo, lo llevemos a cabo, lo ejercitemos, Padre, como se decía, si no conocemos nuestros dones, que tú nos ayudes a descubrirlos en el desarrollo, Dios, en el conocimiento de tu palabra, Padre Santo, ejercitándolos, Padre Santo. Pero Padre Santo, que no tratemos tampoco de ocupar una función que no nos corresponde. Ayúdanos a darnos cuenta cuál es el don que tú nos has dado, Dios, y que lo pongamos al servicio de la iglesia, Dios. Padre Santo, ayúdanos tú y siempre que sea para la gloria tuya, oh Dios. Padre Santo, te rogamos por nosotros para que te seamos fieles. Padre Santo, que no busquemos ser únicos, que no busquemos, Padre Santo, el sobresalir, que no tratemos de ser originales, Padre Santo, sino que podamos ser fieles, oh Dios. Padre, que seamos fieles a tu palabra y que seamos fieles en lo que tú nos das. Padre Santo, te rogamos esto, Dios. Ayúdanos, ayúdanos a ser útiles en la iglesia, Padre Santo, y guarda cada una de las iglesias acá en Chile, Padre Santo, y la iglesia donde tú nos tienes también. Padre Santo, ayúdanos a también estar firmes en tu palabra, Dios, para que cuando vengan las falsas enseñanzas estemos preparados, oh Dios, y no nos dejemos engañar, oh Dios, no nos traguemos todo lo que se dice, oh Dios, sino que lo escudriñemos, también como se decía, Padre Santo, si estas cosas son así, o si no son así, Padre Santo, que estemos atentos. Y Padre, ayúdanos a siempre guardar tu verdad. Padre Santo, te rogamos esto. Ahora también te rogamos que tú nos des un buen descanso, Dios, y quedamos delante de ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, hermano, muchas gracias.